Cassius Clay, a punto de convertirse en Muhammad Ali, tenía tan solo 22 años cuando consiguió su primer título mundial de los pesos pesados contra el campeón Sonny Liston. Miami, Florida, 25 de febrero de 1964. Efectivamente, Miami, y 25 de febrero de 1964. Charles Sonny Liston daba una oportunidad a Cassius Clay. Había tratado de rehusarle durante mucho tiempo. El boxeo de Muhammad Ali, a partir de ese momento, así se le conocería por su integración en los musulmanes negros, se había convertido al Islam. Y no quería en absoluto Charles Sonny Liston y sus mentores dar una oportunidad, como decimos, al gran Cassius Clay. Observen al jovencísimo Cassius Clay aquí con 22 años, qué movilidad tan extraordinaria, con su 1,90 de estatura, sus 96 kilos de peso, enfrentado con el oso feo, que así es como se le conoció a lo largo de la historia a Charles Sonny Liston, al campeón, al hombre que nació en San Francis de County, en Arkansas, un 8 de mayo de 1932, 10 años, por tanto, mayor. El campeón, el hombre de menor estatura, Charles Sonny Liston, 1,85 según los anuarios, por 1,90 de Cassius Clay. El récord profesional de Liston, en cualquier caso, era extraordinario. 36 combates con 35 victorias y una derrota, 25 triunfos por nocaut, un 71% de victorias antes del límite, pero curiosamente, era un hombre con una pegada tremenda, con una pegada demoledora. Le habían puesto 1001 chinitas en el camino hasta que le dieron la oportunidad de proclamarse campeón mundial en 1962 al batir en un solo round, han oído ustedes bien, en un round, nada más y nada menos que a Floyd Patterson. Un año más tarde, en el 63, queremos decir, en Las Vegas, noqueaba también en el primer asalto al mismo boxeador, al gran Floyd Patterson. Finalmente, los hombres que rigen el boxeo le habían obligado, entre comillas ustedes la palabra, a dar una oportunidad a Cassius Clay, pero como decimos, el boxeo que Cassius Clay practicaba no le iba en absoluto al bueno de Liston. Liston ha empezado bien con una buena serie de golpes de izquierda, pero Clay ha comenzado a bailar y sus golpes, aunque no impactan en Liston, pero le valen para mantener a este fuera de la distancia. El oso feo, por su menor estatura, lo que tiene que hacer precisamente es eso, tratar por todos los medios de acortar distancias, levantar la guardia, penetrar en la tupida estrategia de Cassius Clay, que hasta el momento con unos desplazamientos de piernas lo está haciendo magníficamente bien, está acreditando ser un boxeador de muchos quilates, aquí ya deslumbró al mundo entero. Era la primera oportunidad que tenía Cassius Clay de proclamarse campeón del mundo. Dos estrategias totalmente contrapuestas, como pueden apreciar, cuando nos vamos directamente al segundo round. Sonny Liston era un pegador frontal, pero hay que recordar quizá que aquí estaba un poco en el declive de su carrera, no por el número de combates que había disputado, porque tan solo eran 36, pero era un hombre con una vida muy difícil, con una vida sumamente complicada, había estado en diferentes ocasiones en la cárcel por atraco a mano armada, y el cura de la prisión fue quien le inició precisamente en el pugilismo. No obstante, se hablaba de que tenía relaciones también con la mafia, en fin, un hombre muy controvertido y un hombre que no gozaba de las simpatías del público en general y, por supuesto, ninguna de las autoridades federativas. En cambio, Cassius Clay, el hombre que había ganado la medalla de oro en Roma en 1960 en el peso semipesado, este sí que gustaba, además era un auténtico chollo para los periodistas, siempre con esas declaraciones altisonantes. Recordamos todavía cómo fue a pedirle una oportunidad a Sonny Liston con un tarro de miel, llamándole oso feo e invitándole a que cogiera la miel, como decía él, para cazarle después. Pueden apreciar que esa izquierda maravillosa de Cassius Clay pone en muchas dificultades a Liston. Este bracicorto y fuera de distancia no ve el momento de meter sus poderosos golpes
Un hombre que a lo largo de su carrera había peleado con lo más difícil, con lo que nadie quería, y a todos había conseguido derrotar, excepto a uno, pero hombres como Josie King cayó por KO en el tercer asalto. Zora Foley en 1960 tan solo aguantó 3 rounds en pie. El mismo Cleveland Williams por KO técnico en 2 asaltos. Nino Valdés, ¿le recuerdan ustedes? Nino Valdés, pues KO en 3 rounds en 1959. Un boxeador, como decimos, extraordinario. Billy Hunter en el 58. Solo en 1954 Martin Marshall le había conseguido derrotar por puntos en Detroit en 8 asaltos y en una pelea donde hubo sus más y sus menos. Nos vamos a ir al tercer asalto de este campeonato del mundo escenificado en Miami Beach el 25 de febrero de 1964. Liston comienza a ralentizar un poco su ritmo, quizá ya como consecuencia de que empieza a estar cansado. Los golpes, especialmente en upper por parte de Cassius Clay, ahora Clay era un vendaval. Observen ustedes qué velocidad. Poco a poco Liston va recibiendo un castigo considerable. Ese jab de izquierda, ese famoso picoteo como una avispa o como una abeja, como ustedes prefieran, estaba poniendo tumefacto el rostro de Sonny Liston. Sonny Liston, desde luego, con mucho, infinitamente menos talento pugilístico, no ve la forma de penetrar en la bien montada guardia de Cassius Clay, que además con esa velocidad endiablada y con ese juego de piernas está sometiendo a un durísimo castigo al campeón. Y ya en este momento todos estaban totalmente de acuerdo de que de no surgir un golpe tremendo, un golpe poderoso por parte de Liston, finalmente la victoria sería por puntos para Cassius Clay. Trata de acortar distancias, trata de llevarle a las cuerdas, trata de someterle a un pressing, pero es una y otra vez Cassius Clay con ese jab de izquierda el que mantiene a distancia. Observen ahí qué bien hace rodar los golpes, cómo se marcha dando un pasito atrás, dejando fuera de la distancia al campeón. Y ahora es él el que ataca una y otra vez con el jab de izquierda. Tratará después de meter esa derecha recta que tantos triunfos le habían dado hasta el momento. Recordar que el récord de Clay, aunque no era un récord dilatado, sí era un récord lo suficientemente interesante como por haber tenido esta oportunidad. Su palmarés, su registro personal era de 19-0 con 15 knockouts, un 79% de triunfos antes del límite, y era la primera vez que optaba a una corona mundial. Debutó un 29 de octubre del 60 venciendo por puntos en 6 rounds a Tony Hanscad, un rival de esos que se llaman fáciles en principio, precisamente para coger la confianza suficiente dentro del boxeo de pago. En el campo amateur ya había demostrado ser un campeón, ahora había que demostrarlo en el boxeo profesional. Son muchos los boxeadores que después de hacer una magnífica carrera en el boxeo con camiseta, cuando llegan al profesionalismo no son capaces de hacer nada. Quizá también sería importante recordar que en el año 60, además de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma, fue campeón del peso semipesado de los Estados Unidos. Hemos visto ahí sobreimpresionado que íbamos a ver los momentos estelares de este round. Observen ahí esa izquierda que ha fallado, después esa derecha que ha esquivado perfectamente Liston, doblando la cintura. Ahí no llega, se marcha, perfecto, 2 golpes consecutivos. Le retira después Clay con la mano derecha la izquierda a Liston, y ahora sí, ahora es Cassius Clay el que ha llegado con ese 1-2 que ha impactado y ha sentido Sonny Liston. Momentos de gran belleza, buena realización, teniendo en cuenta que el combate se escenificaba en 1964. Vemos nuevamente al inicio de este round como Cassius Clay, el hombre de mayor estatura, es una y otra vez quien domina claramente la pelea. A Sonny Liston siempre nos lo habían vendido como un boxeador sumamente peligroso,
y por supuesto que lo era, sino que se lo pregunten a Floyd Patterson, que en 2 ocasiones perdió con él en disputa de la corona mundial. Pero ante Cassius Clay parecía un auténtico pelele, no conseguía hacer absolutamente nada positivo, aunque quizá en descargo de Liston, como hemos dicho antes, habría que decir que estaba en el declive de su carrera, comenzaba realmente el declive. No era el boxeador que 2 años antes había peleado por primera vez con Patterson, y la carrera de Ali, que comenzó el mismo año 60, inmediatamente después de regresar de los Juegos Olímpicos de Roma, estaba toda jalonada de triunfos. Quizá los más importantes destacar la victoria sobre Henry Cooper por KO en 5 asaltos, sobre Archie Moore en noviembre del 62 por KO en 4, Alejandro Laborante, le recuerdan ustedes aquel gran boxeador argentino, KO en 5, y el mismo Tony Sperti, KO en 3 en el 61. En fin, un boxeador desde luego de cuerpo entero, un boxeador que ya en estos primeros compases y cuando hacía aquí su 20ª pelea, todos estábamos totalmente de acuerdo que estaba llamado a hacer grandes cosas. Vemos como Liston no sabe buscar ese golpe definitivo. La inteligencia en el boxeo de Ali, así como su magnífico juego de piernas, se lo impiden una y otra vez. Falla ese golpe de izquierda, busca, se refugia en las cuerdas, enfría la pelea, él es el que manda, se pelea donde y en la distancia que él diga, muy superior en talento pugilístico, en conocimientos, en todo, absolutamente en todo, e incluso en este momento hasta en porcentaje de knockouts. Se hablaba mucho de la pegada demoledora de Liston, pero realmente Clay había puesto a dormir a boxeadores importantísimos, a hombres de gran categoría. Ahí ataca una y otra vez con esos golpes abiertos, esos cross por parte de Liston, que no consiguen impactar. Ahí ha tirado la mano izquierda por delante para después doblar con la derecha. Trata prácticamente de perseguirle por el cuadrilátero, ser él el que mande, sorprender a Ali, pero este perfectamente, sobre todo posicionado de piernas. Hay que destacar por encima de cualquier otra circunstancia no solamente la velocidad, no solamente el sentido de la distancia de Cassius Clay, sino especialmente ese magnífico juego de piernas que tenía, sobre todo, como aquí, al principio de su carrera, cuando tan solo contaba con 22 añitos. 22 años recién cumplidos, toda una carrera por delante, y un hombre que maravilló a propios y extraños. Fueron muchísimos los que se aficionaron al pugilismo, precisamente como consecuencia de la aparición de Cassius Clay. Del boxeo había hecho un arte. Nos vamos al 6º round. El combate hasta el momento claramente decantado por puntos para el aspirante, para el hombre de mayor estatura, para Cassius Clay, alias Muhammad Ali. A partir de este momento era cuando él había pedido a los periodistas que le llamaran de esa manera después de su conversión al Islam. Había pasado algunas dificultades en los asaltos anteriores. Como consecuencia se habló en su momento de un líquido que le había penetrado en los ojos, incluso estuvo a punto de abandonar la pelea. Se creía que en la esquina de Sonny Liston habían jugado con artimañas, habían practicado el juego sucio. Estaba muy preocupado Ali porque hubo momentos, posteriormente aseguró, en que no veía absolutamente nada, pero aquí ya en el 6º round comenzaba a recuperar la visión. Sonny Liston había hecho un gran desgaste, se había cansado muchísimo. El combate pactado a 15 asaltos no había dosificado bien el esfuerzo hasta el momento. Y ahora Ali, recuperado de esa momentánea lesión, o en fin, como hemos dicho antes, o quizá esa irregularidad, ese juego sucio que practicaron en la esquina de Liston, comenzaba a hacerse ya más claramente con las riendas de la pelea. No le permitía a Liston que entrara en la corta distancia. Observen ahí qué bien lleva la mano izquierda, prácticamente caída. Esa es la técnica del boxeo. Observen ahí, con esas esquivas de cintura, ha dejado fuera de la distancia a Liston, y ahora es él con el jab de izquierda el que una y otra vez está martilleando el rostro del campeón. Liston comenzaba a ser ya un pelele en los guantes de Cassius Clay, muy superior. Técnicamente diríamos que casi perfecto.
Si tuviéramos que escribir un libro sobre la técnica del boxeo, pondríamos como ejemplo a este boxeador maravilloso que están ustedes viendo combatir por primera vez en disputa de una corona mundial. Esto es un documento histórico. Cassius Clay peleando por primera vez, y cuando además hacía su 20ª pelea, tan solo 19 combates anteriores. Ya es él el dominador claro del combate. Observen si no, Liston no sabe qué hacer, ya cansado, y es que esa izquierda maravillosa de Cassius Clay, además de producirle muchísimos problemas técnicos, le había dejado el rostro totalmente tumefacto, tenía cortes a la altura del pómulo y de la ceja izquierda. Hasta cierto punto es normal, pues una y otra vez golpeándote con el jab, finalmente la cara refleja el impacto de esos golpes. Nos vamos al 7º asalto, pero no es necesario el inicio del 7º asalto. A la finalización del 6º, en la esquina, alegó una lesión que aparentemente nadie vio y que posteriormente se supo que era una lesión de hombro, un desgarro en el bíceps, en fin, algo totalmente extraño. Ahí ven ustedes a Cassius Clay exultante, ovacionado por el público que llenaba el recinto. Y vamos a escuchar el resultado. Nuevo campeón mundial, Cassius Clay.